Y es momento de saludar al economista Carlos Carvalho Spalding. Nos va a hablar sobre cuál podría ser el efecto del default en Argentina y cómo esto impactaría en la economía paraguaya. Señor Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Un gusto realmente estar contigo y con la audiencia esta mañana. Así que a las órdenes aquí para lo que quieran consultar. Bueno, nos gustaría conocer cuál podría ser el impacto en la economía paraguaya en el caso de que Argentina, este vecino país, vaya nuevamente al default. Bueno, Romina, yo creo que ahí lo que hay que decir es que un eventual default en la República Argentina sería un agravante más a la ya muy grave situación económica que vive el país vecino, ¿no? Eh, yo creo que acá uno puede asimilar esto a cuestiones médicas. Los economistas siempre nos gusta referirnos, digamos, a temas médicos, no sé por qué, para tratar de graficar, digamos, algunas realidades económicas. Y aquí es el caso, este podría asimilarse al caso de un paciente, por ejemplo, oncológico que tiene una metástasis y agarra una influenza, ¿verdad? Es posible que a raíz de eso este paciente fallezca, digamos, tenga un cuadro muy grave, pero el problema de fondo es que estaba con metástasis, estaba con cáncer, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que uno puede referir cuando pensamos en la economía argentina. Y el problema real de la Argentina proviene básicamente de sus enormes desequilibrios macroeconómicos. La Argentina hoy tiene un déficit fiscal estructural muy importante que no logra converger hace mucho tiempo y que tiene en la percepción de los agentes económicos, de alguna manera tiene problemas de sostenibilidad en el tiempo y esa percepción, digamos, de que en Argentina no están dadas las condiciones para hacer los ajustes necesarios y para de alguna manera acomodar ese déficit a niveles sostenibles, es lo que hace que los agentes económicos pierdan de alguna forma confianza en la economía argentina, que los capitales a la economía argentina no vengan a invertir, ni Argentina obtenga, digamos, dólares del exterior para financiar el déficit. Eso finalmente lleva, digamos, a la necesidad, pues ese déficit está ahí, hay que financiarlo de alguna manera, y eso lleva a la necesidad de un banco central debilitado institucionalmente. Lo que se hace es básicamente se somete a la política monetaria, a los designios fiscales, y lo que se hace es emitir para financiar el déficit fiscal. La emisión monetaria, digamos, lo que genera finalmente es los efectos que nosotros ya conocemos en la República Argentina, que son básicamente una espiral devaluatoria inflacionaria que termina por afectar, digamos, tremendamente a los argentinos. ¿Qué es lo que eso de alguna manera genera en nuestro país? Bueno, para terminar, de alguna forma la Argentina lo que hace es, los argentinos lo que tienen es un exceso de peso en las manos y ese exceso de peso de alguna manera pierde valor constantemente. Las tasas de interés en Argentina son muy inferiores a la inflación, entonces nadie ahorra en pesos. El argentino gana en pesos pero piensa en dólares. Entonces, cuando busca refugio en dólares, no encuentra los dólares en la República Argentina. El Banco Central Argentina no tiene capacidad, digamos, porque sus reservas son insuficientes para defender el valor del peso. Entonces, como no hay voluntad política para tomar las medidas que se tienen que tomar, lo que se hace es se recurre, digamos, a restricción de precios, restricción de acceso a dólares, etcétera, lo cual genera todos los mercados negros que nosotros conocemos en Argentina. En Argentina hoy en día tenemos tres tipos de cambio, ¿verdad? O más, mucho más, pero uno puede citar tres por lo menos, ¿verdad? O sea, el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio solidario, el tipo de cambio blue. Todos ellos, de alguna manera, si comparamos con la situación nuestra, de alguna manera genera una distorsión de precios relativos muy fuerte. Nuestro tipo de cambio real, de alguna manera, está desfasado con la Argentina. Es imposible alcanzarle, de hecho, a la Argentina. Eso genera un país que está muy barato en dólares y eso es un incentivo muy fuerte, digamos, a todos los males que estamos viviendo actualmente, que distorsiona el comercio exterior con Argentina, que son básicamente contrabando, etcétera. Entonces, el problema grande de la Argentina es ese. El problema grande de la Argentina es un problema de desequilibrios macroeconómicos que en un país donde no existe capacidad política
ni voluntad probablemente para tomar las medidas duras que hay que tomar. Eh, de alguna manera eso genera desconfianza en la gente. Hay una crisis de credibilidad muy fuerte en la Argentina. Todo el mundo piensa que la situación argentina en el futuro va a ser peor. Entonces eso lleva a todas estas consecuencias que estamos viviendo actualmente. Yendo directamente a tu pregunta, digamos, un default en la Argentina. Y yo creo que un default lo que agregaría es un agravante marginal más a la situación ya grave que tiene la Argentina y a todas las externalidades negativas que nosotros estamos viviendo. Pero yo creo que el Paraguay tiene, de alguna manera, también los mecanismos para protegerse. Tiene una economía ordenada. Yo creo que acá no hay que perder el orden macroeconómico. Tiene una economía ordenada. Y en un eventual default de la economía argentina, yo creo que si bien el impacto puede darse más por el lado del sector real de la economía, con un proceso de estanflación en Argentina, o sea, de bajo crecimiento, una inflación alta, y por lo tanto una caída de la demanda muy fuerte que puede afectar de alguna forma el comercio, las exportaciones de Paraguay hacia ese país. De alguna manera ese canal es un canal muy débil de transmisión, digamos, o sea, no vamos a sentir un impacto muy fuerte. Y sin embargo, hay otros canales que se abrieron recientemente. Yo creo que se podría aprovechar el hecho de que nosotros tenemos una economía muy ordenada, una macroeconomía y un ciclo de alguna manera despegado de los ciclos económicos últimamente en la región. Lo que puede hacer es básicamente atraer capital argentino. Y bueno, eso también puede de alguna manera compensar eventuales efectos negativos. Pero repito, yo básicamente el default yo creo que es una posibilidad en Argentina, es un escenario posible de alguna manera ya descontado por los agentes económicos. Yo creo que el principal problema que nosotros tenemos de alguna manera es que la Argentina hoy está en una grave crisis económica que no tiene visos de ser resuelto en el corto y mediano plazo. Entonces vamos a convivir nosotros con un país artificialmente competitivo, un país muy barato en dólares, y por lo tanto la presión sobre nuestro comercio exterior va a ser muy fuerte. Y ahí, digamos, el impacto negativo se va a dar sobre el sector retail, digamos, el sector que compite con importaciones, con contrabando argentino, y también sobre el sector turismo, porque una gran parte del sector turismo paraguayo también está vinculado al sector comprista, digamos. Entonces, esa presión no va a desaparecer. Y vamos a tener que convivir con eso. Eso no significa que los argentinos estén mejor. Yo creo que los argentinos son cada vez más pobres porque sus ingresos cada vez son más carcomidos, digamos, por esta espiral devaluatoria e inflacionaria que no tiene fin, parece, en la Argentina. Bueno, señor Carlos, pero atendiendo a toda esta situación, el escenario, el posible escenario de default en la Argentina, no sería la primera vez que ocurre esto en el vecino país. Sin embargo, esto no ha tenido en aquellas ocasiones el impacto esperado en la economía paraguaya. Digamos que ya es una situación que como país vecino ya hemos también enfrentado. Sí, sí, ya hemos. De hecho, yo creo que una gran parte del problema de credibilidad de la Argentina es que de alguna manera tiene un historial de incumplimiento serial, digamos, ¿verdad? Ya no es el primer default, como tú mismo lo dijiste, y por lo tanto, independientemente de que ocurra o no, yo creo que el escenario es probable, pero no es una certeza que la Argentina vaya a caer en default, pues yo creo que de alguna manera, si bien hoy en día las posibilidades de cumplir son muy escasas, yo creo que probablemente nadie quiera darle el golpe de gracia a la Argentina. Yo creo que de alguna manera algunos acreedores argentinos probablemente van a estar dispuestos a entrar en algún proceso de renegociación o de extensión de algunos plazos, etcétera. Entonces, no es un escenario cierto, pero si ocurriere, yo creo que la principal defensa nosotros tenemos es nuestra solidez macroeconómica, preservar los equilibrios, que el Banco Central siga haciendo su trabajo, que el déficit fiscal siga convergiendo a los niveles sostenibles. Y yo creo que con eso vamos a estar bastante inmunizados contra ese evento, digamos, ¿verdad? No así contra los desequilibrios de precios relativos en la Argentina. Eso sí nos van a seguir afectando en el tiempo, digamos. Y ahí la respuesta que tenemos que dar es institucional. O sea, existe la necesidad de fortalecer los ámbitos de control, digamos, la policía, la aduana, los custodios de la frontera tienen que hacer mejor su trabajo, digamos, ¿verdad? Porque
sin duda los incentivos, digamos, para atraer productos a Argentina, que a su vez se manejan en el mercado negro y por lo tanto su referencia es el dólar blue Argentina, que está todavía mucho más depreciado que el dólar oficial y por lo tanto es imposible competir con eso, va a seguir, digamos, presionando nuestra economía y algunos sectores de nuestra economía y sobre todo poniendo presión sobre el comercio exterior. Pero bueno, esa es una respuesta que nosotros tenemos que dar, ¿verdad? Yo no confío mucho en que la Argentina vaya a resolver en el corto plazo su problema. Y es una situación que ya estamos viviendo, la del contrabando, señor Carlos. Sin embargo, digamos que en toda crisis también hay una oportunidad y usted mencionaba que puede significar que la fuga de capitales de Argentina pueda migrar un poco hacia nuestro país. Digamos que está el mercado paraguayo listo o ofrece un atractivo para poder traer, digamos, esos capitales a nuestra economía. Sí, yo creo que esa es una oportunidad. Igual a mí no me gustan mucho esas oportunidades. Prefiero que los vecinos estén ordenados y que su economía sea fuerte. Yo creo que los beneficios siempre son mucho mayores en ese escenario. Pero dado que nosotros no podemos hacer nada con eso, porque todo depende, digamos, de la Argentina, y en la Argentina hoy en día hay una crisis política muy fuerte, y entonces no están dadas las condiciones de la economía política para procesar los cambios y los ajustes que van a ser también tienen que ser muy importantes y en el corto plazo también impopulares. Yo creo que nadie está dispuesto a asumir ese costo en Argentina y nosotros no podemos hacer nada. Entonces yo creo que tenemos que simplemente considerar que ese es el escenario que vamos a vivir y hacer las cosas correctamente aquí. Entonces, en ese marco yo creo que siempre hay una posibilidad de alguna manera de beneficiarnos de esta crisis, digamos. ¿Y cuál es esa? Básicamente, ser una economía macroeconómicamente fuerte y sólida. Ese es un capital demasiado importante y muy atractivo para los inversionistas. Pero ojo que no es el único. Yo creo que ahí tenemos mucha competencia también en la región. Hay países que son igualmente ordenados que nosotros, pero que tienen mayor solidez institucional. Yo creo que si nosotros queremos atraer más que capital coyuntural que se escapa de un país porque hay una crisis económica, si queremos atraer capitales en el mediano o largo plazo, digamos, tenemos que ir por las reformas estructurales. Y ahí el tema de la justicia, el tema de combate a la corrupción, el tema de la calidad del sistema político juega un rol demasiado importante, ¿verdad? Entonces, en el corto plazo nosotros somos atractivos macroeconómicamente, en el mediano o largo plazo necesitamos todavía profundizar muchísimo las reformas en el ámbito institucional, educativo, etcétera, ¿verdad? Así que bueno, ese es el gran desafío que tenemos. Totalmente, también tenemos que trabajar en eso nosotros como país, así como la Argentina tiene que ordenar esa cuestión macroeconómica que usted mencionaba. Así que muchísimas gracias, señor Carlos, por este contacto, gracias por el análisis y será hasta una próxima. Hasta luego. Muchas gracias, Pamela, por la invitación y estamos a las órdenes cuando gustes, ¿eh?